Muy bien, tengo un mensaje que quiero compartir que Dios puso en mi corazón y estoy creyendo que puede ser de bendición para cada uno de nosotros. Este mensaje tiene que ver, y lo voy a llamar así, con un proceso de fe. Digan conmigo, fe. Voltea con el que está a tu lado y dile, fe. Y sabes, la fe no es algo que sucede en un momento. La fe no es algo que, gracias David, la fe no es algo que aparece en un instante. Lo que vemos en la Biblia es que la fe tiene ciertos procesos. Y yo quiero leer una historia en la Biblia que nos habla de un proceso de fe en el cual quizá nos podemos identificar, y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar, ¿sí? Así que quiero leerte unos versículos. Oramos y entramos, ¿sale? Lucas capítulo 22 versículo 33. Es una historia conocida, es una historia famosa. Deben de estar ahí los versículos en pantalla. Y dice: y Pedro dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y ya conocemos esta historia, es la negación de Pedro. Bueno, voy a decirlo así, el momento antes de la negación de Pedro. Pedro habla con Jesús, Jesús les dice: me van a arrestar, me van a entregar, voy a morir en la cruz y voy a resucitar. Y Pedro le dice: Señor, ni lo mande Dios. Sin saber que era precisamente lo que Dios estaba mandando, ¿no? Le dice: yo no voy a permitir que esto te acontezca. Es más, yo voy a ir contigo y te voy a defender, y voy a ir hasta la prisión, y si tengo que ir a la muerte, voy a ir a la muerte. Y Jesús lo voltea a ver y le dice: Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que cante un gallo. Y todos hemos ubicado esta historia, y yo estoy seguro que nos va a hablar el día de hoy. Es una historia de ánimo, es una historia que va a levantar nuestra fe. El personaje pues es Pedro. Es ahí el tope que se dio Pedro, pero nos va a servir algo de esto el día de hoy. Así que mi mensaje del día de hoy lo titulé así: vuelve a creer. Vuelve a creer. ¿Qué te parece si oramos? Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, haz algo en esta tarde en nuestras vidas, Señor. Inspíranos. Ayúdanos a crecer en esta vida de fe a la que nos has llamado, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Todos decimos amén. Si estás contento, le puedes dar un aplauso otra vez a Jesús. Somos muy ruidosos, somos muy escandalosos porque estamos de fiesta. El día de hoy celebrando el Día del Niño. Saluda a un niño, felicidades a todos los papás ahí que tienen su niño. Y voy a decir el chiste, un chiste nuevo: feliz día del niño a su niño interior. Qué buen chiste, nadie se le había ocurrido. Pero hablando de Día del Niño, ayer estaba pensando, y es una historia que no particularmente cuento muy seguido, porque a veces personas hacen esta pregunta acerca del llamado y del propósito. Y algunos, a veces han habido espacios en los que preguntan a algunos, y me han preguntado a mí: oye, ¿y cómo encontraste tú tu llamado? ¿O cuándo sentiste que Dios estaba llamando tu vida? Y yo pienso en mi vida y usualmente me voy a ciertos sucesos que yo creo que Dios utilizó para hacer algo en mi corazón. Pero normalmente no cuento esto, pero siempre está ahí en mi mente presente y en mi corazón. Y la realidad es que hay una serie de eventos que fueron presentes en mi vida, en mi infancia. Digo, Día del Niño, no, y estoy hablando de cuando yo era niño. De alguna manera curiosa, extraña, muy peculiar, muy particular, de niño, yo empecé a sentir que yo necesitaba algo de Dios. No estaba pasando nada malo, no, todo estaba bien en casa, pero algo en mí como que me hacía sentir esta atracción hacia Dios. Ahora quiero especificar que no necesariamente en mi familia éramos personas que íbamos todos los domingos a la iglesia y que servíamos y que estábamos en el ministerio. Para nada, realmente no estábamos tan comprometidos, pero había como voy a decirlo así, como este impulso, como si un imán jalara otro imán que me atraía a Dios. Y yo vi esta película infantil, que no es tan infantil, pero esta película de caricatura del Príncipe de Egipto. ¿Cuántos la vieron? Del Príncipe de Egipto. La música está épica. Libéranos. Está buenísima. Y yo vi esa película y está esta famosa escena de la zarza, donde la zarza le habla a Moisés audiblemente. Y yo de niño dije: wow,
Dios puede hablarle a alguien así, pues lo hizo con Moisés, supongo, porque sale en la caricatura. Entonces yo dije, quiero escuchar la voz audible de Dios. Y fue una idea que se sembró en mi corazón y no me dejaba tranquilo. Y yo decía, yo quiero escuchar la voz audible de Dios. Pero luego sucedía la incógnita de, como niño, pues yo no sabía cómo hacerlo. O sea, yo no sabía cómo que, y cómo lo activas, cómo lo enciendes, cómo le pones play y que se escuche la voz audible de Dios. Y yo empecé como que en una lógica de niño diciendo, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Y me acuerdo que fui con mis papás y les dije, cómprenme una Biblia. Imagínate un niño que llega y te dice, cómprame una Biblia. Y me compraron esta Biblia que yo toda mi infancia dije, yo ya leí la Biblia completa sin saber que era la Biblia ilustrada, ¿verdad? O sea, la Biblia ilustrada resume nada más 3 historias de la Biblia básicamente, con muchos dibujitos. Pero yo empecé a querer buscar algo en la Biblia y yo decía, cuando la lea completa, entonces ese día, ¡waló! Se va a oír desde el cielo. Y pues no. Entonces luego mi lógica fue, bueno, quizá si empiezo a ir a la iglesia, un día voy a estar en la iglesia y walo, así, no, algo así. Y empezamos a ir a la iglesia. Pero luego imagínate el niño también, papás, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y empezamos a ir a la iglesia, pero tampoco sucedió. Y luego mi lógica de niño es que había este evento tradicional común en nuestra sociedad de la primera comunión. Y mi lógica fue, como yo no he hecho mi primera comunión, entonces quizás es lo único que me falta para poder escuchar la voz de Dios. Así que yo fui con mis papás y les dije, métanme al catecismo porque quiero hacer mi primera comunión. O sea, niño raro. Y entonces me metí, saqué 100 en mi examen, porque estudié y yo pensaba que el día que hiciera esta práctica tradicional de la primera comunión, en ese momento se iba a escuchar una voz desde el cielo. Y entonces, y bueno, sí lo hice y tampoco sucedió. Y entonces yo quiero que te imagines esta historia, el ejemplo de un niño diciendo, quiero oír la voz de Dios, cómprame una Biblia. Y ha habido unas pocas veces que he contado esto y cuando alguien lo escucha es como, oh, ¿no? Qué tierno, qué lindo, ¿no? O sea, imagínate un niño, quiero oír la voz de Dios, dame una Biblia. Y es tierno pensar en un niño que tiene este tipo de búsqueda. Y hasta esta ternura tiene algo que nos conmueve, como la ilusión, ¿no? La ilusión de los niños. Es como cuando un niño te dice, quiero ser astronauta. Y es como que, oh, qué tierno, su capacidad de soñar tan grande. Es que yo quiero ser presidente. Ay, mira, mi vida es wow, su ilusión, ¿verdad? Y nos conmueve algo en el corazón pensar esta ilusión y esta visión que un niño tiene acerca de la vida. Y pienso en esto y yo digo, porque lo he contado, yo como niño quería escuchar la voz de Dios. ¿Y qué hiciste? Y compré una Biblia. Qué tierno, ternurita. Pero si lo pensamos seriamente, ¿qué no se supone que cuando leemos la Biblia escuchamos la voz de Dios? Pero algo sucede en el camino que de ser una verdad bíblica se vuelve una ilusión tierna. Algo sucede en el camino cuando alguien llega a conocer a Jesús y dice, yo quiero ver milagros, yo quiero ver un mar abrirse, yo quiero ver a Dios salvando las naciones. Y es como, este es su primer amor. Ya se le pasará, implícitamente estamos diciendo. Entonces hay algo en el inicio, hay algo en medio y hay algo que hace que de repente una gran verdad, porque ¿cuántos pueden creer y saber que Dios, nuestro Dios, no es un Dios lejano, es un Dios presente, es un Dios activo y es un Dios que sigue interviniendo en la historia de la humanidad? Es un Dios que sigue haciendo milagros cotidianos, es un Dios que sigue haciendo milagros inexplicables para los seres humanos. Tenemos un Dios vivo y que sigue haciendo milagros. Tenemos un Dios que puede abrir el mar todavía. Tenemos un Dios poderoso. Pero esta gran verdad bíblica, esta gran verdad de lo que dice su escritura, algo sucede en el camino que se vuelve amén, amén, qué tierno, súper lindo.
¿Qué es este proceso que vivimos? Y es el proceso de la fe que yo estoy hablando el día de hoy. Y sabes, es muy similar a lo que vivió el apóstol Pedro en su caminar con Jesús. Él vivió dos diferentes etapas de la fe. Y la primera etapa es la que acabamos de leer. Por ejemplo, es este versículo que leímos y quiero volver a leer. Lucas 22:33. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir a la prisión contigo y aún a morir contigo. Y Jesús le respondió: Pedro, déjame decirte algo. Mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. ¿Sabes? Cuando tú lees estos versículos puedes ver el corazón de Pedro. Un Pedro arrebatado, un Pedro apasionado, un Pedro salvaje que dice: ni a la muerte le tengo miedo. Vamos a darle, vamos a avanzar, Señor. ¿Qué tenemos que enfrentar? Prisiones, démosle a las prisiones. Y sabes, tú escuchas a Pedro y bueno, si lo hubiera hecho dirías: no, pues el cuate era así como que el valiente en la lotería, ¿no? Sería Pedro en la lotería en lugar del valiente. Pero todos sabemos que cuando representó un poquito de riesgo para su seguridad, una circunstancia, y dijeron: oye, tú andabas con Jesús, ¿verdad? No, yo no, ni lo conozco a este tipo. Y vemos que Pedro niega a Jesús 3 veces. Por lo tanto, vemos que sus palabras eran distintas a sus acciones. Pero fíjate bien, sus palabras eran palabras de un soñador, eran palabras de alguien con mucha visión, con mucha ilusión, a lo mejor romantizó la película del héroe, ¿no? Es como que un héroe que entrega su vida para salvar. Y es como: wow, mamá, yo quiero ser un héroe, yo quiero ser como él y salvar a la humanidad. Pero es muy romántico. Pero cuando luego Pedro ya lo vio como que iba en serio, se echó para atrás. Entonces vemos a un Pedro romántico, vemos un Pedro soñador, vemos un Pedro que estaba muy ilusionado y que él tenía una visión como muy apasionada acerca de las cosas. Pero luego como que no sucede. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Lo que todos conocemos como la traición de Pedro. Y fíjate bien, dice Lucas 22 versículo 60. Ahora yo solo quiero decir esto: Pedro no era un hablador, no era como que Pedro mentía y era la cualidad de Pedro ser un mentiroso, ser un falso. Yo creo sinceramente que Pedro realmente sentía y creía que él estaba dispuesto a ir a Jesús hasta la muerte. Yo creo que era algo que él estaba convencido, simplemente no fue suficiente el momento. Pero mira, Lucas 22:60 dice: Pedro dijo, cuando lo estaban ahí acercando a Jesús, de que: oye, tú estás relacionado con Jesús. Pedro dijo: hombre, no sé de qué hablas. Inmediatamente, mientras aún hablaba, el gallo cantó. Y en ese momento el Señor se volvió y miró a Pedro. ¿Sabes? A veces no le hemos prestado atención a este detalle, que vemos la negación de Pedro, y en las películas de Jesús y su reino sempiterno en Semana Santa te ponen a Jesús como que allá y a Pedro como que por acá, negándolo así como escondidas, pero estaban en el mismo lugar. Entonces Pedro voltea y dice: yo no conozco a este hombre, Jesús. Y Jesús lo voltea a ver. Jesús está presente y Pedro lo está negando presente. Entonces dice: el Señor se volvió y miró a Pedro, y de repente las palabras del Señor pasaron rápidamente en la mente de Pedro y dijo: mañana, que decía: mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. Y fíjate lo que sucedió. Pedro salió del patio llorando amargamente. La fe de Pedro era soñadora, estaba muy ilusionada, era arrebatada, era ilimitada, hasta que llegó un momento de prueba, llegó un momento de dificultad, llegó un momento que puso a prueba sus convicciones, llegó un momento que puso a prueba lo que él estaba diciendo que iba a hacer. Estás diciendo que vas a vivir el evangelio, estás diciendo que vas a vivir por fe, estás diciendo que vas a caminar con el Señor, y de pronto sucedió algo que puso a prueba esas convicciones que él tenía. Y lo que estamos viendo aquí es que no realmente pasó este momento de prueba. Esa fe que él tenía no fue suficiente. Esa fe que él decía que tenía no se sostuvo al momento de la prueba. Y ¿sabes qué? No solo es fuerte para Pedro pensar que negó al Señor, sino también pensar en una palabra que Jesús mismo le había dado justo antes de decir que le negaría. Y a veces no la hemos leído, pero mira, Lucas 22:32.
Jesús le dice: Pedro, me negarás 3 veces. Y el diablo me pidió para zarandearte. Y Jesús le dice a Pedro: pero yo, Pedro, yo, Jesús, estoy rogando en oración por ti, Simón. Y luego fíjate bien, ¿para qué? Para que no falle tu fe. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Imagínate que Jesús le dice: Pedro, estoy orando al Padre para que tu fe no, y fíjate la palabra, falle. Es una palabra que cómo nos angustia, sobre todo en una cultura tan próspera y tan trabajadora y tan excelente como la cultura de Monterrey. Cómo nos pesa el fracaso, cómo nos pesa fallar. Decir que iba a hacer algo y fallar en ello, proponerme algo nosotros por años fuimos pastores de jóvenes y nosotros veíamos la ansiedad, la angustia que a veces se convertía incluso en depresión por fallar en los estudios, o por fallar en escoger la carrera adecuada, o por fallar al emprender algo. Es un pavor y un temor que le tenemos al fracaso, al equivocarnos, al fallarnos, porque nuestra sociedad pone esta presión sobre nuestros hombros hacia el fallo, y nadie quiere fallar en lo que estamos haciendo. Ahora, imagínate que no es la sociedad, no es tu comadre, no es tu compadre, no es tu amigo, no es la otra mamá de la escuela que presume que su hijo sabe saxofón y trompeta y fútbol y básquetbol y karate y judo y es taimantis cobra y sabe hacer todas las cosas. No estás hablando de otro ser humano. Aquí Jesús está hablándote, está viéndote a los ojos y te dice: Pedro, estoy orando por ti. Te tengo presente en mis oraciones. Le importo a Jesús, es lo que significa. Y Jesús dice: y mi oración es que no falle tu fe. Imagínate el peso que Pedro pudo haberse echado sobre sus hombros, de decir: no estoy queriendo cumplir la expectativa de Judas, no estoy queriendo cumplir la expectativa de Herodes. Jesús está orando para que mi fe no falle. Jesús espera esto de mí. Y ahora Pedro le dice, todavía Jesús le dice: estoy orando para que tu fe no falle. Y versículos después de esto, Pedro le dice: no, pero yo voy a ir contigo hasta la muerte y a la prisión, y a mí todos me hacen los mandados, y yo contigo hasta el fin. Y termina negando a Jesús. ¿Y qué significa para Pedro el momento de la negación? No solo es la negación en sí, voy a decirlo en otras palabras, es un fracaso de fe, es un fallo de fe, porque Jesús le dijo que no falle tu fe. Entonces Pedro tiene una fe, voy a llamarla así, una fe infantil. Wow, Dios va a traer un avivamiento a las naciones. Dios va a hacer algo en la iglesia. Y vamos a llenar el estadio, y vamos a ver paralíticos levantarse, y vamos a ver ciegos recobrar la vista, y vamos a ver enfermedades desaparecer. Y es como esta fe soñadora infantil que tenía Pedro. Y si viene la muerte, con gusto la enfrentaré, porque yo y mi Dios hasta el fin. Y luego viene un momento en el que él experimenta un fallo de fe, experimenta un fallo, un fracaso en su fe, ¿sabes? Y luego sucede otro momento en la vida de Pedro. Entonces, la fe soñadora o infantil, el fracaso de fe, y llega a la siguiente etapa en la fe de Pedro. Y dice Juan 21:14, Jesús muere efectivamente. Ahora imagínate a Pedro viendo a Jesús morir solo, y Pedro decir: yo le había dicho que yo iba a estar ahí al lado de él, pero ahí está solo. Pedro viendo eso. Y luego de repente Jesús resucita, y Marta y María, las primeras mujeres en ver el evangelio completo, van: Jesús resucitó. Y Juan: ¿qué? Y Felipe: ¿qué? Y Tomás, ¿verdad? Tomás siempre tan analítico. Y me imagino a Pedro: ¿qué? Híjole, qué padre, pero qué pena. Y que sabes, y van a la tumba. Yo me imagino a Pedro: chijo, Jesús, la última. Ojalá y a lo mejor en la resurrección se le haya tipo borrado la memoria al Señor, y reset, control Z, no sé, porque qué pena que la última conversación que tuvimos fue yo negándolo. Esa fue la última, mi fallo de fe. Y entonces llega Jesús con Pedro, los discípulos, resucitado,
Y ahora Jesús va a hablar con Pedro. Y habla con Pedro, no, discípulos, déjenles digo, no, Pedro. Y le hace una pregunta, Juan 21:14. Esta es la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos y después del desayuno. Ya sabes, café, waffles, crema de cacahuate, tú sabes. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Pedro, a él específicamente: Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Imagínate. Ahora, Pedro, el de la fe infantil, porque la pregunta es: ¿me amas más que a estos? O sea, se puso en el plano acá de la comparación. ¿Me amas más que a los demás? Dice la Biblia. Y el Pedro de la fe infantil o de la fe de ilusión, Pedro hubiera dicho: claro, Señor, por supuesto. No, hombre, mira, ellos, mira, aquí, Señor, mira, yo acá, yo sí traigo nivel. O sea, mi amor no se compara. Quizá le hubiera dicho ahí: si vuelves a ir a la cruz, yo vuelvo a ir contigo ahí, Señor, porque yo te amo. Un Pedro con una fe arrebatada. Y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. ¿Y cuántos saben que decir te amo y te quiero no es exactamente lo mismo? Y como si Pedro sí expresó su amor, pero con un poquito de reserva, como ya no era el Pedro arrebatado. Claro, Señor, no, ya es como: sí, Señor, sí te quiero. Y Jesús, versículo 16, repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Y le preguntó por tercera vez. Y las 3 veces Pedro responde así como si con un poquito de reservas, como: sí, pero ya no me siento tan libre de contestar. ¿Por qué? Porque tengo presente el fallo de fe. El fallo de fe no me deja avanzar libremente porque me tiene atado. Es como si hubiera un filtro en mi mente y en mi corazón, que cuando yo quiero hacer algo que requiere fe, es como si ese fallo me dice: pero tranquilito, tranquilito, acuérdese que usted no, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que cuando Jesús le hace una pregunta, no le dijo a Pedro: Pedro, ¿quieres servirme? Se fue más profundo. Pedro, ¿me amas? Se fue directo al corazón. Y Pedro no fue libre, sino que contestó con un poco de reservas su respuesta. La fe infantil de Pedro tuvo un fracaso y ahora se volvió una fe reservada o con reservas. Y este es el proceso de fe que yo estoy viendo en Pedro: una fe infantil, un fallo de fe y una fe con reservas. Sí la tengo, pero como que ya no soy tan libre de usarla o de ejecutarla o de vivirla, pues porque, seamos honestos, no quiero ser hipócrita, no quiero. Y lo que estamos diciendo es: aquí está día y noche el fallo de fe hablando a mi corazón, diciéndome: sí puedes, pero no tanto. Y se vuelve un filtro que nos limita, se vuelve un filtro que no nos deja hablar, que no nos deja soñar, que no nos deja avanzar, que no nos deja creer como deberíamos de haber creído. Y sabes, me pongo a pensar en este proceso del apóstol Pedro y me hago la pregunta, y soy real de pensar: ¿cuántas veces sucede esto en nuestras vidas? Que tenemos una ilusión, que tenemos un sueño acerca de algo, que tenemos una visión acerca de algo que queríamos que sucediera o que queríamos que Dios hiciera, pero luego viene un fallo y ahora ya no sueño igual, y ahora ya no pienso igual, y ahora mi fe es un poco más reservada, y ahora ya no puedo hablar igual, ya no puedo orar igual, ya no puedo actuar igual, porque parece que ese fallo me lastimó un pie y ahora sigo caminando, pero como si estoy caminando un poco cojo.
Y voy avanzando en la vida de fe, pero cojeando en la vida de fe. Y cuando quiero recuperar un momento de fe, sí como que la ejecuto, pero ya como que medio tanteándola. Ya no me arrojo, ya no me aviento, porque el fallo me habla a mi corazón y a mi mente día con día diciendo: acuérdate que ya fallaste una vez, quizá puedes volver a fallar. Y a veces esa limitante no solo se puede quedar en el plano de la limitación, sino que incluso puede bajar al plano de la condenación. ¿Y sabes qué? Yo sí creo que Pedro lo vivió, porque aquí leímos que es la tercera vez que Jesús se le apareció a Pedro. Pero antes de la tercera vez, en la primera vez, Pedro ni siquiera estaba con los discípulos haciendo lo que Jesús les había llamado a hacer. Pedro se había regresado a pescar. Es como si Pedro, cuando Jesús lo encontró, era pescador y luego avanzó por 3 años en una vida de fe. Y después del fallo, como si Pedro dijera: este fallo fue tan grave y tan grande que estos 3 años se van a la basura y voy a regresar al principio, a donde estaba, como si nadie de esto hubiera valido la pena. Pedro estaba en este punto en donde sentía que esto ya no valía la pena. Y yo no sé cuántos hemos vivido de alguna manera esto, un fallo. Y sabes, todavía fallar en nuestra humanidad es un tema, pero fallar en nuestra fe, esa es una herida compleja, o ese es un proceso complejo. ¿Cómo se ve un fallo en nuestra fe? Quizá tenías la fe de que Dios iba a sanar a una persona y no sanó. ¿Y qué sucede cuando lo procesas como un fallo? Cuando quieras volver a orar por otra persona, por sanidad, ya vamos a orar, pero al final es lo que, o sea, la primera vez que oramos por el enfermo es como: yo creo que Dios te va a sanar, Dios lo va a hacer, te lo aseguro, Dios es fiel, y no sanó. Entonces mi segunda oración por enfermos es: voy a orar, pero al final es la voluntad de Dios, no es lo que uno quiera. Entonces al final se hace lo que Dios quiera, ya como que con un piecito más para atrás, y no vuelve a sanar. Entonces ya la última, hay una enfermedad. Mira, lo importante es que tenemos la seguridad de nuestra eternidad, ¿verdad? Es como que no, pues ya, pues. ¿Y qué pasó con el gualo que oraba por enfermos? Ya no creo igual, porque estos fallos ya no me dejan caminar igual. Y yo leo esto y me identifico tanto con Pedro, ¿sabes? Porque cuando yo entendí que Dios está vivo, que Dios está obrando, que no es una buena historia religiosa, que es una realidad. Yo iba manejando y cada enfermo que veía en la calle me estacionaba y iba a orar por él. Ciegos, paralíticos. Una vez había un manco, literal así sin mano, y me bajé y lo agarré. Le dije: yo creo que Dios puede sacarte una mano ahorita. Y me dijo: yo también. Y dije: pues vamos a ver. Y yo de verdad estaba esperando verlo. Y estábamos en un semáforo y había muchos carros. Y dije: ahorita todos se van a quedar apantallados del poder de mi Dios. Y oré. Y de repente abrí mis ojos y volteé y todos estaban viéndome. Y no pasó nada. No pasó nada. Y el Señor no se desanimó, porque luego no digas que Dios puede obrar, porque luego puedes lastimar su corazón. El Señor de que no, pues en una de esas, un día de estos me levanto y me sale, ¿no? Y yo, igual. Pero una y otra y otra, y no ves el milagro, y no ves el milagro, y no ves el milagro. ¿Tú no crees que obviamente de pronto ya no dan tantas ganas de orar por enfermos? Para mí fueron no fallos, porque yo sé que Dios me veía, pero ¿sabes yo qué pensaba? Que Dios me veía y que decía: oh, qué tierno, como que pobre niño iluso. ¿Sabes hasta cuándo? Hasta que vi el primer milagro. Y ahí dije: no, pues no era en vano, era una escuela de fe. Y a mí me encanta ver los milagros de Dios. Mira, saqué 2 medallas olímpicas. Yo no, pero oré por 2 deportistas que sanaron y la sacaron por mí. Pero 2 competidores que fueron a las Olimpiadas desahuciados por lastimados. ¿Puedes orar por mí?
y oras y sanan, y luego se fueron a competir y sacaron medallas. Y cuando yo veo esos milagros, la última vez fue hace como un año. Una señora llegó angustiada, me vio, yo, ¿qué pasó? Me dijo, es que mi hijo toda la vida entrenando, toda la vida preparándose para las olimpiadas, lo acaban de desahuciar por un problema en la espalda, que ya no puede hacer lo que hace. No me acuerdo qué específicamente disciplina de las olimpiadas era. Y le dije, vamos a orar. Y oré por el muchacho. Él lloró, yo estuve orando. Dije, Señor, sana esta espalda en el nombre de Cristo Jesús. Y el muchacho no, fue como, y sentí, o sea, él se fue, que gracias, y se fue. Domingos después estaba predicando y de repente se me acerca una señora y se me hace conocida y me dice, ¿no te acuerdas de mí, Son? Y luego le dije, ay, no te reconocí, porque su rostro era distinto, era un rostro alegre, era un rostro pleno, sin angustias. Y le dije, ¿cómo estás? Me dice, no me vas a creer que después de que oraste fuimos al doctor y dijeron que sucedió un milagro, todo estaba en su lugar, pudo irse a competir. No habíamos venido a contarte porque no estábamos en la ciudad, estaba compitiendo, y llega el chavito con la medalla. Le digo, eso, y ¡pah! Le pegó en la espalda y yo, perdón. Y cuando yo veo estos milagros, yo me acuerdo de los otros que no vi. Y ahora entiendo que no son fallos, que no fueron fracasos, que fueron un proceso de fe. Pero siempre están ahí presentes. Y quiero ir terminando con esta idea. ¿Cuántas veces, así como sucede en lo natural, es como cuando alguien va a empezar una etapa de vida? Ya voy a entrar a la prepa. Y tú, ay, bien angustiado, hombre. Y tienes que juntarte con gente, o mejor tú solo ahí en un salón, tú solo. Ya voy a entrar a la carrera, me voy a estudiar arquitectura y me va a ir súper bien y ya tengo mi futuro asegurado. Y tú, ay, mi vida, ya me voy a casar, ahora sí, lo mejor de mi vida. Y tú, sí. Sí, ¿no? Esposos, es tu oportunidad, claro. Porque son como expresiones que tú dices, no, deja que llegue el primer golpe de realidad. Pero déjame decirte algo, claro que existen los golpes de realidad, pero yo quiero decirte el día de hoy que los golpes de realidad no tienen la intención de limitarte, no tienen la intención de frenarte, no tienen la intención de destruirte, de lastimarte. De hecho, los golpes de realidad son precisamente la oportunidad para que esa fe se vaya a otro nivel. Es como, ahí está el upgrade. Ahí viene, esto me va a impulsar. Por eso Santiago, el libro de la Biblia, parece ilógico. Dice, ay, estén súper alegres cuando se hallen en muchas pruebas. Y tú dices, este cuate le gusta la mala vida. ¿Cómo que me alegre cuando esté viviendo muchas pruebas? Y dice, porque tengan en cuenta que las pruebas perfeccionan su fe. Y yo no sé si lo has vivido, yo lo he vivido. Los fallos de fe que luego nos limitan. Un pastor lo contó literal, digo, así muy extraño el ejemplo, pero que tiene un perro y su perro se rompió una pata. Entonces obviamente el perro pues tenía la pata levantada, no podía. Entonces lo enyesaron y todo lo que se tuvo que hacer hasta que soldó y ya está bien la pata del perro. El asunto es que el perro no la quiere volver a usar y ya está bien. Y el doctor le dice, rehabilítenlo, porque si la deja de usar eventualmente ya no la va a poder usar.
necesita estirarla, pero el perro no la quiere usar. ¿Por qué? Porque le dolía hace mucho, porque se rompió hace mucho, porque lastimó hace mucho, y ya no la quiere usar porque no vaya a ser que me vuelva a doler, sin saber que necesita volverla a utilizar. ¿Precisamente para qué? Para fortalecerla y poder seguir avanzando normal. Y yo quiero usar esta ilustración un poco cotidiana, pero quizá el día de hoy nosotros teníamos una fe y hubo un día que hubo un fallo, hubo un día que se quebró algo, hubo un día que hubo un fracaso, y quizá ese dolor nos hizo querer ya no volver a usar esa pata de la fe, ese pie de la fe, y estuvimos cojeando. Pero yo te quiero decir, como el doctor le dijo a este pastor: si tú y yo no volvemos a ejercer la fe, si tú y yo no volvemos a creer una vez más, si tú y yo no volvemos a extender nuestra fe, corremos el peligro de que deje de funcionar. Y yo quiero animarte el día de hoy y decirte: vuelve a creer, vuelve a creer, vuelve a creer. Esta es la invitación del evangelio. ¿Sabes? Hebreos 6:10, y quiero ir terminando leyendo este versículo, dice: pues Dios no es injusto, no olvidará con cuánto esfuerzo has trabajado para Él y cómo has demostrado su amor por Él, sirviendo a otros como todavía lo haces. Sabes, Dios se acuerda, Dios no lo toma por vano, Dios no lo olvida, a Dios no le pasa así de noche sin darse cuenta: como estabas queriendo hacer algo para mí, ay, qué lindo. No, Dios está al pendiente de nuestros pasos, de nuestra fe, de nuestras decisiones. Él está atento. Es lo que está diciendo aquí. Y dice el versículo 11: nuestro gran deseo es que sigan, es que avancen, es que continúen amando a los demás mientras tengan vida. Fíjate bien, sigan en la temporada del retiro, en la temporada de Año Nuevo, en la temporada de Semana Santa. Si te fijas, aquí dice: mientras tengas vida, avanza. Mientras sigas teniendo vida, avanzan. Y dice: nuestro deseo es que avancen mientras tenga vida, para asegurarse que lo que esperan se hará realidad. El autor de Hebreos está diciendo: es que no se ha hecho realidad, yo sé. Es que no ha sucedido, yo sé. Pero avanza, 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 avanza. Continúa ejerciendo la fe, continúa creyendo, porque estoy seguro, dice el autor de Hebreos, dice que lo que esperas se va a hacer realidad. Versículo 12 dice: entonces, si sigues avanzando, dice, entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredaron las promesas de Dios. El día de hoy yo quiero hablar al corazón de alguien y decirte: vuelve a creer, vuelve a creer. Si algo te lastimó, si algo falló, está bien, dolió, está bien, lastimó, pero esa es una oportunidad, no es la única oportunidad. Si fracasaste, está bien, se vale reconocer el fracaso, pero sabes que tenemos un Dios de oportunidades y tenemos un Dios que nos va a levantar para que sigamos avanzando en la vida de fe. La Biblia no dice que Jesús fue negado por Pedro y cuando Jesús resucitó dijo: vengan todos menos Pedro, porque él falló. Vengan todos menos Pedro, porque él fracasó. Le preguntó: Pedro, ¿me amas? Y ni siquiera eso pudo responder Pedro. Y sabes que justo en ese fracaso Jesús lo llamó a ser pastor. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Ok, apacienta mis ovejas. A partir de ahora eres pastor. Pero te estoy diciendo que mi fe no es suficiente. Te estoy diciendo que vengo de un fracaso. Te estoy diciendo que ni siquiera puedo expresar mi amor completo por mis errores. Y que estoy diciendo: ok, oye, vas a ser pastor, vamos a darle para adelante, vamos a avanzar el reino. Sí, Señor, pero lo que pasó, sí, oye, Pedro, vamos a avanzar. Te estoy constituyendo como una pieza principal, como una pieza fundamental en lo que va a ser el reino. Pero lo que pasó, ya, Pedro, deja de hablar de lo que pasó. Vamos a avanzar hacia el propósito, vamos a avanzar hacia el llamado. Vuelve a creer, vuelve a levantarte, vuelve a caminar, vuelve a avanzar. Y luego en las cartas de Pedro
Pedro le habla a la iglesia y le dice: iglesia, gracia y paz sean de nuestro Señor Jesucristo, en quien confiamos, y fíjate, y a quien amamos. Pues no, que no podías decir que lo amabas en ese momento, no, pero ahorita ya puedo. ¿Por qué? Porque avancé. Porque avancé. Yo quiero invitarte el día de hoy a decirte: vuelve a creer. Vuelve a creer. A mí me dijeron, cuando empecé a soñar con Dios, y como yo no vengo de familia de pastores y de maestros, teólogos ni nada, yo decía: pues yo me quiero dedicar a Dios. Y mis amigos de la iglesia me decían: ¿y qué significa eso? Y yo: no sé. No sé específicamente lo que signifique. Y luego gente madura me vino a decir: oye, pero tú tienes mucho potencial, tú pudieras ser empresario, tú pudieras hacer esto y tú pudieras, no hombre, métete aquí y acá y todo. Yo decía: es que hay algo en mí que ha estado toda mi vida y no sé cómo decirlo, pero me atrae, me llama, y aunque lo quisiera resistir, es más fuerte que yo. Me decían: es que sí, se llama tu primer amor, ya se te pasará. Y pues como 15 años y seguimos llegando, esperando el momento en el que se me pase, ¿no? Y ahora no estoy hablando aquí desde una posición del perfecto que lleva 15 años en gloria. No. Fallo tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo, tras fallo. Pero con la fe y la perseverancia, yo creo que heredaremos las promesas de Dios. Por la fe y la perseverancia. ¿Y qué es perseverar? Seguir avanzando a pesar de las circunstancias, seguir avanzando a pesar de no sentirlo, seguir avanzando a pesar de mis errores, seguir avanzando a pesar de que no me siento suficiente, seguir avanzando y no seremos como los que retroceden, sino los que por medio de la fe y la perseverancia veremos y heredaremos las promesas de nuestro Dios. Yo voy a ver un mar abrirse. Oh, qué tierno. Al tiro con tu WhatsApp para cuando te mande el video. Y yo no sé qué significa. Pero Dios puso eso en mi corazón. Ver un mar abrirse. No sé qué significa. Yo por el momento me lo tomo literal. Y pues, bueno, ahorita ya está lloviendo, pero no llovía. Yo decía: pues híjole, pues como que la veo cada vez menos posible, ¿no? De suceder, pues ya sin agua, pues cómo, ¿no? Pero ¿y qué si el día de hoy vuelves a creer? ¿Qué si el día de hoy vuelves a creer eso que Dios habló a tu vida? Eso que soñabas en Dios, eso que soñabas en Cristo, eso que soñabas viendo en la ciudad sucediendo. Yo quiero invitarte a volver a creer. ¿Por qué no te pones de pie conmigo? Y quiero que cuando leas tu Biblia, como siempre lo haces, te des cuenta que siempre antes de un milagro hay un momento. Te lo voy a poner bien sencillo. Antes de abrirse el mar, Moisés no llegó y dijo: espérame, déjame lo abro. Dios le dijo: ¿qué andas haciendo clamando a mí empanicado? Usa lo que te di. Fíjate, me llama la atención que Dios no le dijo: abre el mar. Le dijo: usa lo que te di. Y sabes, a Moisés se le ocurrió lo del mar. Estaba en Moisés.
porque quizá Moisés hubiera volteado y le hubiera pegado al piso y se abre la tierra y, o sea, Dios no le dijo nada del mar. Fue la ilusión, la imaginación que le llegó a Moisés. ¿Sabes? Los milagros en el Nuevo Testamento. Está esta mujer del flujo de sangre, está Jesús caminando y hay un obstáculo también en medio, y ella tiene que usar su fe y su imaginación para llegar al milagro que ella esperaba. Todo estaba obstaculizado, pero no era que Dios quería estorbarla, es que Dios quería que ella ejerciera esa fe arrebatada. Y este Bartimeo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Shh, cállate, no molestes al maestro. Y ahí estaba otro obstáculo. Y Bartimeo hubiera dicho: ay, sí es cierto, perdón. Pero él tuvo que perseverar y decir: a pesar de las voces que me quieren callar, yo voy a sobreponerme. Zaqueo: no puedo ver a Jesús por mi estatura. Hay otro obstáculo: me voy a subir a un árbol porque nada me va a detener. Y si tú te fijas, milagro tras milagro tras milagro empiezan con una persona deseando algo de Dios, y luego hay un obstáculo, y cuando se sobrepone el obstáculo, por esa fe y por esa perseverancia, heredan las promesas de Dios. Así que en vez de ver los obstáculos como algo negativo o como el diablo o como lo peor de la vida, y que si el día decimos: ese es el escalón que tengo que pisar para llegar a la promesa de Dios. Son escalones. Los veíamos como paredes, son escalones. Vuelve a creer. ¿Por qué no cierras tus ojos y le dices conmigo: Señor, ayúdame a volver a creer, Señor. Ayúdame a volver a creer que tú puedes restaurar esa relación. Ayúdame a volver a creer que tú puedes restaurar esta familia. Ayúdame a recordar y a creer, Señor, que tú puedes restaurar este matrimonio. Ayúdame a recordar y creer que tú puedes restaurar mi salud. Ayúdame a recordar y creer con una fe arrebatada, Señor, que tú puedes obrar en mi futuro, en mis planes, en mi vida, en mis negocios, en mis finanzas. Ayúdame a recordar y creer que tú puedes tocar mi mente, Señor, y llenarme de visión y de sueños para construir el reino que tú estás levantando en esta tierra. Ayúdame, Señor, a recordar y creer, Señor, que estas cosas, Señor, que me lastimaron, estas cosas que fueron fallos, no son definitivas, sino que son oportunidades para perseverar y usarlos como escalones para subir al llamado que tú tienes para mi vida. Ayúdame a volver a creer. Ayúdame a volver a creer y a ejercer esa vida de fe a la que tú me has llamado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos: ¿le puedes dar un aplauso a nuestro bueno y generoso Dios?